estamos, mejor dicho, reunidas para estudiar la bendita Torá, la Torá que nos puede hacer mujeres valientes, mujeres con fe, mujeres con bitajón, mujeres sabias. Así que comenzamos con la bendición del Eterno. Ya nuestra amada Rabaní está allí, ya tenemos el permiso, así que recitamos todas el Shema, ponemos todas en una unidad para proclamar que el Eterno es uno y solamente uno, y todo lo que hay y todo lo que existe, incluso su Masía, su Rúa, todo está en él y dentro de él. No hay un ser aparte de él. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kavod Malchuto Leolam Vaed. Gracias, amado Padre, por nos das el privilegio de estar nuevamente una semana más reunidas en tu bendita presencia. Auxílianos con tu Rúa, trae un espíritu de unidad, un espíritu de armonía, de salón y también de unción y de poder para poder transmitir tu bendita Torá a mis hermanos amados. Gracias por concederme el privilegio de poder ser una sierva tuya para poder hablar en tu nombre. Amén, amén. Por el mérito de Yeshua Mashiach. Y nuestra parasha se llama Lech Lecha, que quiere decir vete por ti mismo, o vete por ti, o vete para ti. Que es siempre he comentado que cuando en estas parashas tan importantes tenemos que ver siempre a la mujer al lado del llamado del varón. Es un llamado a Abraham, pero en ese llamado a Abraham está la mujer incluida, completamente, por el llamado. Se encuentra en Bereshit 12:1 al 17:27. Sujatará en Isaías 40, 27 al 41:16, y el código real Eumeir 3:1 al 4:20. Y comenzamos desde que hemos iniciado el nuevo ciclo anual. Ya hemos tenido un personaje importante, la creación de Adán y el ministerio que Hashem le dio, juntamente con Java. Hemos tenido también estudiado el llamamiento de Noah con su esposa, sus hijos. Nuevamente el Señor, con tanto amor, tanta paciencia, tanta misericordia con sus criaturas, la tierra otra vez no está como debe de estar y tiene que hacer otro llamado a otra nueva parejita. Y para eso yo os he enseñado que siempre que vemos un llamado, tiene que estar su genealogía, saber quién es, saber de qué familia viene. Esas son sus credenciales. No vamos a una sinagoga, a un estudio, a una congregación, y se presenta, viene el rabí con su esposa y se presenta, ¿no? Mira, con comunidad, este es el rabí y su esposa, nuestros líderes, nuestras autoridades, presidente Ani y Ami, nuestro sabio que nos enseña. Pues igualmente pasa, eso lo hemos aprendido de la misma Torá, o sea, del Eterno, que cuando va a introducir un personaje, porque va a actuar en el mundo a través de él, siempre dará la familia que pertenece, y aquí también en este caso nos da a su esposa. Y vamos a empezar un poquito más para atrás. A mí me gusta empezar siempre para atrás un poquito la parasha pasada, donde termina, porque ahí está los personajes que luego siguen. Y
por ejemplo, el 40:26 dice, y vivió Terah, que era el padre de Abraham, no Abraham, Abraham. Aquí tenemos que ver a dos personajes, Abraham y Sara, como Benei Noach. Eran allá de los caldeos y fueron a Harán. Por lo tanto, no había judíos, ni había judaísmo, ni había Torá, ni había nada. Había la transmisión que Noé le transmitió a Sem, y Sem se la fue transmitiendo a sus descendientes. Entonces, de ahí viene Terah. Y dice, vivió Terah 70 años y engendró a Abraham, a Nahor y a Harán, etcétera. Y murió en Harán, su padre, etcétera. Y dicen, para saber lo que había ahí en el nacimiento y en Ur, donde ellos venían, les voy a leer un poquito. Y dice, las recientes excavaciones efectuadas en la antigua Ur, ciudad de Caldea, nos han permitido esbozar un cuadro bastante completo de las condiciones de vida que existían en la época de Abraham. La ciudad de Ur, una de las más antiguas, tenía como 250.000 habitantes y estaban consagrados a una divinidad lunar. Su nombre era Nanar. Allí se adoraban innumerables ídolos, pero Nanar era el dios supremo. Y habían dedicado una torre de 3 pisos de forma piramidal que ya existía en los tiempos de Abraham. Casi todas las casas contenían una capilla y un altar consagrados a algún dios doméstico. Así pues, la religión de Ur consistía en un politeísmo bastante grosero. En algunos textos se conservan los nombres de hasta 5.000 divinidades sumerias. Corresponden sus nombres a una infinita variedad de divinidades. Allá, en ese mundo, nacieron nuestros, pues que llegaron a ser nuestros padres. Pero fueron acá, primeramente, donde los tenemos que ver, para ver lo que hicieron, la grandeza de su llamado y la grandeza de su dedicación. Y vamos, y luego más adelante, dice en el 29, y tomaron a Abraham y Nahor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nahor, Milcá, hija de Harán, padre de Milcá y padre de Isca, que se cree que es la misma. Esta Sarai y Isca se tenía por 2 nombres diferentes, pero es Sarai. Dice, y Sarai era estéril y no tenía hijos. Y ahí el saber por qué no le otorgó el Eterno hijos, qué situaciones, qué propósito tenía el Eterno con este matrimonio, esta mujer Sarai. Porque al igual que Rivka y Rachel, esposas de Isaac y de Jacob respectivamente, Sarai solo pudo traer al mundo un hijo gracias a la intervención de la presencia divina, de la providencia. Y hay algunos comentaristas que explican que la esterilidad de las mujeres de los patriarcas tenía un propósito, el de suscitar la oración de sus esposos. Pues el Eterno desea que los sadiquín le dirijan sus plegarias. ¿Por qué? Porque el niño que viene al mundo en estas condiciones es mucho más que un regalo de la naturaleza. Como nace de las lágrimas de su madre y de las imploraciones de su padre, es designado desde su aparición como el hijo de la providencia. Por otro lado, también puede valer otro comentario de nuestros sabios que dicen que las madres se volvieron estériles, nuestras matriarcas,
con el fin de romper radicalmente con el pasado y sus nefastas influencias. El nacimiento del pueblo de Elohim requería una nueva creación a partir de la nada. Era preciso que se secara el antiguo manantial de allá de la tradición de Ur, que os he comentado, que brotara otro nuevo, puro, totalmente virgen, para que pudiera nacer una nueva familia sana y pura. Para mí es muy interesante este tema, porque el Señor no hace nada sin... Y nuestros sabios han estudiado mucho. Entonces sí, ya vamos con estos datitos de la situación en la que se encontraban Abraham y Sarai. Ya allá en el politeísmo ya se habían ido a Harán, ya había muerto el padre de Abraham, Tera, y comienza Lejá, vete para ti, vete por ti. Y dijo Adonai a Abraham, vete de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre, de la tierra, a la tierra que yo te mostraré. Y esto es muy fuerte decirlo, escucharlo primeramente. Es un cambio de vida, un cambio, una nueva situación, que sin esperarla y sin pensar, que allá en Harán estaban pues bien, viviendo, digo yo, porque tenía posesiones Abraham, hay un cambio por un llamado, a ir a un lugar que yo te mostraré, y le da bendiciones. Eso sí es interesante. Y haré de ti una nación grande, de ti y de tu esposa. Siempre una nación grande. Y te bendeciré, 2, y engrandeceré tu nombre, 3, y tú serás una bendición, 4, y bendeciré a los que te bendijeren, 5, y al que te maldijere yo le maldeciré, 6. Y serán bendecidas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuántos hemos contado? 7 brajot. O sea, que en el momento en que Abraham se dispone a abandonar el hogar de sus padres para empezar una nueva vida en el extranjero, Elohim, Hashem, le dispersa 7 bendiciones, como hemos leído, diferentes. Del mismo modo, los recién casados reciben en el umbral de su nueva vida, y a la hora de abandonar la casa familiar, también los nuevos esposos en el judaísmo reciben 7 bendiciones, porque tienen que salir como Abraham de un hogar familiar para ir a hacer una nueva vida, un nuevo matrimonio, un matrimonio, una nueva vida, una familia. Por lo tanto, igual que Hashem bendijo a Abraham y Sarai con 7 bendiciones, así también nuestro pueblo lo hace. El alma de los sadiquí está tallada bajo el zócalo del trono celestial, y su misión es inspirar y guiar el cuerpo del ser humano por el camino del bien. Cuando Elohim la envía arriba, el alma, desde las esferas celestiales abajo hacia las regiones inferiores, la bendice también con 7 bendiciones, como lo hizo con Abraham y Sarai, digamos, cuando éste se puso en marcha hacia la impureza kenanita, hacia la tierra de Kenán. Pues el alma cumple en el cuerpo la misma función que Abraham en la tierra pagana. Esto es tremendo. Ella también, el alma, como Abraham,
es un Padre supremo para el cuerpo. Así pues, el Eterno le dice al alma: sal de tu país, de tu lugar natal y de la casa paterna hacia el cuerpo que yo te indicaré. Es tremendo, qué hermoso. Comparando la salida de nuestros padres de la tierra para la misión, comparándola, lo que le dice al alma Hashem cuando la baja a la tierra para entrar en su cuerpo asignado. Así pues, el Eterno le dice al alma: sal de tu país, de tu lugar natal y de la casa paterna, estabas cerca de mí, hacia el cuerpo que yo te indicaré. Abraham se pone en marcha como se le ordena al Eterno, pero Lot, su pariente, sigue los pasos del mismo modo que el instinto del mal se desliza en el cuerpo en cuanto el alma se une a él. Y compara Lot, que se apegó a él, Abraham, Sarai, o fue Abraham y Sarai quien llevó a Lot con ellos, y a Lot lo compara como el mal, que está en conflicto con el alma pura que desciende. Así va pegado Lot a Abraham y el Yeser Hará con el Yeser Hator. Entonces su sobrino refleja el conflicto que existe en el ser humano entre el instinto del bien y el del mal hasta el momento en que los caminos se separan de estos dos personajes. Lo escoge en efecto los lugares de placer y de vicio, mientras que Abraham se dirige hacia la tierra ardua donde se busca y se encuentra a su Dios, Hashem. Entonces Abraham tomó a su esposa con todos sus bienes que tenían, dice, y con las almas que habían adquirido, no con los siervos, con las almas que habían adquirido en Harán. O sea, quiere decir que habían adquirido para Hashem, las había sacado del monoteísmo ahí en Harán. Dice, y salieron de la tierra de Canaán, o sea, de Harán, y llegaron a la tierra de Canaán. Si el Señor hace una encomienda, si el Señor envía a una misión, sales en obediencia y llegas al lugar. Salieron y llegaron a donde Hashem le iba marcando. ¿Ok? Entonces Abraham y Sara los vemos ya caminando en la misión. Y llegan al primer lugar que llegan y hacen un altar, es en Sején. En Sején. Porque Sején era un lugar que le sucederá a los hijos de los patriarcas, era una señal. Abraham se instala primero en Sején antes de recibir la promesa de Dios sobre la posesión de aquel país, de Canaán. Del mismo modo, Simón y Leví, hijos de Jacob, conquistaron Sején antes de la toma de la tierra de Canaán. Y también allí en la llanura de Moré, donde está la ciudad situada de Sején, fue el primer lugar que encontraron los hebreos después de cruzar el Jordán. Y allí, para protección de su descendencia, el primer altar que levantó Abraham, y allá con él Sara, su esposa, acompañándolo, el Sején, lugar de protección donde vendrían sus descendientes. Y Adonai le apareció a Abraham, y dijo, Abraham, no Abraham, y le dijo, allá en Sején, a tu simiente daré esta tierra. Y él edificó allí un altar al Eterno que se le había aparecido. Hasta apareció el Eterno a Abraham y le dijo
apareció y le dijo, porque antes Abraham le había dicho el Eterno, pero aquí en este altar, Sején, se le aparece. Y hasta ahora los hombres solo habían podido ver a la voz de Elohim. Esta es la primera vez que un ser humano contempla la majestad divina en una visión profética. Cuando el hombre ha elevado sus sentidos y la mujer sus instintos al nivel de la santidad, el muro que se había levantado entre la criatura y el Creador a raíz del pecado original cae, y a partir de entonces nada puede obstaculizar ni enturbiar su visión de la divinidad. Tras desear tanto tiempo a Abraham durante Giovanni, tanto ¿podría tiempo, volver a repetir ese último pedacito, por favor? el tema del todo entero No, de la visión. de la visión. Dice en el 5:7, en el 12:7, y Adonai apareció a Abraham y dijo, a tu simiente haré esta tierra, y le edificó allí un altar a Adonai que se le había aparecido. Entonces, hasta ahora, hasta aquí, en Sején, los hombres solo habían podido oír la voz de Elohim, oír como la oyó Abraham, la oyó Noa. A Noa le dijo, hazte un arca. Esta es la primera vez que un ser humano contempla la majestad divina en una visión profética. No pongamos a Adán antes de caer en el pecado. Después del pecado no había aparecido Jasén en una visión. Cuando el hombre ha elevado sus sentidos y sus instintos al nivel de la santidad, el muro que se había levantado entre la criatura y el Creador a raíz del pecado original cae. Y a partir de entonces nada puede obstaculizar ni enturbiar su visión de la divinidad. Abraham comprende aquí en Sején, en el altar, que en la tierra santa, que ya está en Canaán, la fuerza de irradiación de la santidad es tal que la presencia de los idólatras a su alrededor no puede perjudicarla. Allí mora, en Canaán, mora la Shejinah en medio de la impureza. Tras desear durante tanto tiempo a Abraham y Sarai contemplar al Dios Todopoderoso, al que adora con toda su alma sin haberle visto, Abraham construye su altar al Eloa que se le había aparecido. Al Eloa no solamente que le había hablado, sino al que se le había aparecido. Antes no había hecho altares Abraham. Primero el altar lo hizo en Sején. Ya tenemos el primer altar al Eterno de Abraham, juntamente con Sara, en Sején, porque allí iba toda su descendencia a pasar. Allí estaba José. También cuando fue vendido allá en Sején estaban sus hijos, los hijos de Jacob, o sea que era un lugar clave para su descendencia. Pero sigue hacia adelante, siguen nuestro matrimonio hacia adelante. Y siguen caminando en la visión, los dos. No se detienen allá. Aquí hemos visto la gloria eterna que José me ha hablado. Aquí me quedo quietecito. Monto mi tienda. No, siguieron adelante. Había otro lugar donde había que llegar. Y se fueron de allí a la montaña que está al oriente de Bet-El, de la casa de él, donde plantó su tienda. Aquí sí. Aquí planta la tienda Abraham y Sara, con sus siervos, con las almas que había
rescatado de la idolatría. ¿En dónde? En Bet-El, casa de él, al occidente. Edificó allí un altar a Adonai e invocó su nombre, el nombre del Eterno. ¿Qué lugar es este? En la montaña, en el monte Bet-El, al oriente. Este es Moría, el monte Moría, donde iban con su hijo. Fue un lugar de adoración, de encuentro con el Eterno, donde hacían sus sacrificios, donde luego fue Jacob también, etc. Entonces el monte Moría, sobre el cual más adelante fue edificado el santuario de Jerusalén. El primer altar lo pusieron nuestros patriarcas, nuestro padre y nuestra madre, siendo no judíos, siendo hijos de Noé, hijos de Adán, gentiles, digamos, como tú y como yo. Y mira qué llamado tan poderoso. Pero para eso tuvieron que dar el paso, una obediencia, sin pedir explicaciones, una obediencia a salir de donde estás. Es por eso que pudieron seguir haciendo lo demás, porque la orden está dada y la bendición que te viene también, pero dice: y te bendeciré, y te haré una gran nación, y te daré, y te bendeciré, y te haré futuro, futuro, futuro. ¿Sí qué? Si obedeces a salir al lugar que yo te envío. O sea, condicionante. Lo que te lo daré si obedeces lo que te estoy ordenando hacer, o para que quieras hacer y puedas, si quieres. Condicionada las bendiciones, 7 bendiciones. Como siguieron adelante al llamado, y allí en Bet-El, la casa de él, en el monte de Moría, invocó el nombre de Adonai, donde más tarde habrían de construir la ciudad de Jerusalén, punto de partida universal de la palabra divina. Abraham empezó a proclamar, predicar y enseñar la creencia en Elohim, en el creador, digamos, en el dueño del mundo. Inauguró así una acción misionera de gran envergadura que cambió el rumbo de la historia de la humanidad, ya que fue entonces cuando empezó el segundo ciclo de los 2000 años. Cambio. ¿Y si Abraham y Sarai pudo hacerlo? Esta semana, el lunes, nos dio Jajal, me parece que fue el lunes, la enseñanza de los Madrijó para alcanzar a los que están fuera, para prepararlos, preparar a las Madrijó para alcanzar, o sea, ser descendientes de nuestra madre Sara, alcanzar a las que están fuera para traerlas a Elohim, al único Eloa verdadero. Y esa es la encomienda siempre de nuestro rabino: alcanzar, buscar a las personas que caminan en el mundo sin el Eterno. Ya lo hacía nuestro padre y nuestra madre. Por lo tanto, el mandamiento está dado. Y ya se ponen en marcha, etcétera, etcétera. Este punto creo que ya está bien entendido, para no repetir más, únicamente que vosotros valoráis
para lo que os ha llamado el Eterno, nos ha llamado, nos ha sacado de ser creación suya a ser y elevarnos a una condición de hijas. Eso fue lo que hizo también aquí con Abraham y Sara. ¿Para qué? Para ir a alcanzar a los que están fuera. Nosotros no podemos ir a los judíos, pero los judíos ya tienes quién los alcance, cómo tienen que hablarles. Nosotros tenemos que ir con Abraham y Sara a buscar a los gentiles para añadirlos como él. Dice, y Abraham y Sarai fueron con las almas que habían adquirido, no con las personas que habían adquirido, con las almas. Las almas de Jasén ya se había concedido debido a la proclamación y al evangelismo que ellos transmitieron. Y yo quiero ahora tocar un punto. Bueno, este era un punto. Tenemos también el Eterno, junto con las bendiciones, también le da la promesa de la tierra, el pacto de la tierra, el pacto de la circuncisión, etcétera, etcétera. Vamos a ver por dónde sigo. Porque ya lo de Egipto lo sabemos, que bajó, etcétera, etcétera. Lo de la mujer de Lot también ya lo habré estudiado, lo tenemos un poquito claro. Entonces ya tenemos marcados el altar principal en Betel, en el monte Moriah. Sigue con su sobrino Lot, o sea, la unión de las dos fuerzas antagónicas, el bien y el mal, Abraham y Lot, Lot y Abraham, aunque era su sobrino. Pero, y las promesas estaban dadas, pero digamos que estaban retenidas. ¿Retenidas por qué? Según lo podemos ver, dice, una vez que Lot se separa de su tío, por los pastores, pues por él mismo, que no se enseñaba bien, porque el jefe es el que dirige y el que tiene que ir por aquí ir y por aquí no ir. Se dice que eran los pastores, pero bueno, en fin. Total, que Lot, como es instinto, elige lo fácil, elige las llanuras, de allá de Sodoma, el valle, lo mejor, y Abraham se va a sus montañas, allá a Betel, donde estaban las montañas, el lugar que su sobrino no quiso, pero él no deseaba. Y después de esto, después de separarse Lot, es que nos dicen en el 15, la Torá, después de estos hechos fue la palabra del Eterno a Abraham en visión, también, ¿veis? Diciendo, no temas, Abraham, yo te escudaré, porque había matado a personas para rescatar a su sobrino, etcétera, etcétera. Y tenía como temor, he matado a personas yo. Y Jasén le dijo, no temas, yo te escudaré, tu recompensa es muy grande. Y contestó Abraham, mi Señor el Eterno, ¿qué me darás si yo ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es el damasquero Eliezer. Y le dijo Abraham, he aquí, a mí no me has dado simiente, y he aquí, un acogido en mi casa, un criado, habrá de heredarme. Y he aquí la palabra del Eterno vino a él. Le contestó su respuesta a Jasén y le dijo, diciendo es para decir a su mujer, no te heredará sino el que saldrá de tus entrañas, él te heredará. Entonces lo sacó para afuera y dijo, observa ahora hacia los cielos y cuenta las estrellas si podrás contarlas. Y le dijo,
así será tu descendencia. Y tuvo fe Abraham y le fue considerado por justicia, o sea, como virtud, por el mérito de creer. ¿Qué vemos aquí? Tiene que separarse Lot para que le venga ya la primera promesa de la palabra que hemos visto al principio. No vas a tener un hijo. En Ur-Kasdim y en Harán no tenías hijo. Ha llegado el momento. El inconveniente ha sido quitado. Tú, yo no te mandé que fueras con Lot. Lot fue una retención para ti. Fue pararte tú, hasta que no se quitara ese obstáculo que tú pusiste. Tú te lo llevaste, yo no te mandé llevarlo. Y fue para ti obstáculo. Ahora, una vez que Lot se ha ido, la promesa te la anuncio. Se va a cumplir. Vas a tener... Y mira lo que dice el 4. Y aquí la palabra del Eterno vino a él diciendo. Y la palabra diciendo es lemor, que quiere decir para decir. Esto, aunque sea para él, se tiene que decir a su esposa. No te heredará sino el que saldrá de tus entrañas, él te heredará. ¿Por qué sabemos que eso tenía que haber dicho a su esposa? Porque dice que lo sacó para afuera y dijo: observa ahora hacia los cielos y cuenta las estrellas, si podrás contarlas. Hay dos descendencias en Jacob. La descendencia será como las estrellas. Salte fuera y mira las estrellas que hay en los cielos. Y así será tu descendencia. Esa descendencia de las estrellas de los cielos es la descendencia que tenía que venir por Sara. Porque luego más adelante veremos que hay otra descendencia que el Señor le da, que es como el polvo de la tierra, o como la arena del mar, algo así. Vale. Para eso ya le pide una señal para ver cómo podía hacer eso, y Jasén le da la señal cuando le manda a hacer las partes, los animales partidos. Eso era el pacto que Jasén hizo con él y con su descendencia. ¿Por qué? Porque cuando sucedió que el sol se puso y hubo oscuridad, y aquí un horno humeante y una antorcha de fuego pasaba entre los trozos aquellos, el día aquel concertó el Eterno con Abraham un pacto, diciendo: a tu descendencia entrego la tierra esta, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río de Éufrates. La tierra del Kení, del Gerití, del Calmoní, del Gití, los 8 pueblos cananeos. O sea, tenemos también el pacto ya de la tierra, la promesa ya en firme de un hijo que iban a tener y va a ser su descendencia como la estrella del cielo, y el pacto de la tierra, que dicen todo el occidente que la tierra es de los palestinos. Ya fíjate desde dónde estamos ya, que la tierra es de Jasén y la tierra se la dio a nuestro Padre. Con pacto, no con palabras solo, con el pacto entre las dos partes, entre Jasén y él, que significaba los animales partidos por la mitad. Ya tenemos una descendencia, ya tenemos el altar en Jerusalén, primer altar, ya tenemos el altar allá en la frontera de entrada a la tierra por Abraham. Todo va a funcionar de aquí para adelante sobre estas bases que estamos estudiando. Jasén ha cogido una línea, ha cogido un lugar, ha cogido los personajes, ha cogido el altar donde luego será construido el templo, allá donde fue Yeshua. Se cumplió todo. Y allá donde va a venir, el mismo lugar también, el Masí. No cambia el Eterno. Su Torah se resume del principio al final
en un propósito, en un hilo que tenemos que seguir para entender la Torá y ponerla, la explicación en el lugar preciso. Puedo decir, ay, ¿por qué Israel no hace el templo allá yo qué sé, en medio de Jerusalén? ¿O por qué no va allá a Tel Aviv? ¿O porque yo no sé? O en Belén, donde nació Jesús, como ellos dicen. ¿Por qué no? Porque es aquí, es en Moria, es en Jerusalén, donde se tiene que alcanzar y cumplir todas las promesas. Y porque Hashem escogió también la tierra. Muchas señales tenemos en esta parasha. ¿Ok? Pero ahora quiero yo también ir a... Vamos a ir a... Yo lo tengo apuntadito yo. Vamos a Sara. Sara, como mujeres que somos, vamos a Sarai, todavía. Tenemos que ver dentro de todas las bendiciones el poder del Eterno a través de manifestado en su siervo, Abraham en este caso, y Sara. Tenemos que ver también las debilidades. ¿Por qué? Porque el Señor no busca seres divinos para trazar el plan en esta tierra, sino que escoge a seres humanos sujetos a debilidades. Entonces, el comienzo de Abraham y Sarai, vamos a ver debilidades, vamos a ver fallos, que luego más adelante, con el caminar apegados al Eterno, porque luego más adelante le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué quiere decir? Que antes, digamos, te he llevado yo, te he protegido, he visto algunos errores, porque tú no estabas todavía capacitados, no tenías la suficiente experiencia, andabais solos, no teníais a alguien que os dijera nada más que a mí. Pues eso pasó cuando se fueron a Egipto, cuando le dijo a la mujer que dijera que era hermana, fallitos. Pero también hemos visto primero lo otro, las grandes y poderosas virtudes y vida en práctica. Entonces vamos ahora a ver a Sarai, y está en el capítulo 16. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, y ella tenía una sirvienta egipcia cuyo nombre era Agar. Ya nos ponemos aquí en el tema de Sara. Ya habían transcurrido desde que Elohim le había anunciado solemnemente a Abraham que le daría una posteridad numerosa, como esta promesa seguía sin realizarse al cabo de tan largo plazo. Sarai debió pensar y llegar a la conclusión de que el motivo del incumplimiento de dicha promesa era su propia esterilidad, ¿verdad? Pues que ese era el problema que ella creía tener. Pero ella tenía una sierva. ¿Cómo tenía a Sarai una sierva egipcia? Si en Egipto ningún esclavo tuvo jamás la posibilidad de salir libremente de Egipto. Agar constituye una excepción, esta otra mujer, que también vamos a estudiar un poquito. Ella era la hija del faraón, pero de una concubina. No era una hija de su esposa con
con matrimonio, como tuvieran allí. No con Ketubá, porque ellos allí no tenían Ketubá, pero de su matrimonio, de su mujer, sino que era hija de una concubina, se cree. Cuando el Paró vio los milagros de que Sarai había sido objeto, se dijo: más vale para mi hija servir como criada en una casa como esta que ser una ama en otra casa. Porque también hay una ortografía defectiva en la palabra Shibhat. Alude al hecho de que el regalo del Paró se limitaba exclusivamente nada más que a esta sirvienta. Nada más. Ningún esclavo fue liberado, digamos, porque era hija de concubina, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pensó? Y dijo Sarai a Abraham: he aquí a Adonai me ha negado la posibilidad de dar a luz. Te ruego te llegues a mi sierva, porque tenía la potestad antiguamente del ama de la casa, tenía potestad sobre las decisiones, la voluntad y todo de sus siervas, tanto el hombre como la mujer. También Rivka y Rachel tampoco tuvieron hijos al principio, pero imploraron a Elohim con la esperanza de que él realizara su deseo. En cambio, Sarai no rezó, sino que le dio su esclava a su marido. Actuó de otra forma. Pensó sin duda que sus condiciones físicas no le permitirían concebir esperanzas y que por tal causa era inútil rezar para conseguir lo que era materialmente imposible, ya que ella nunca había dado a luz y ya era una anciana. Pero Rivka y Rachel estaban al corriente del milagro que Elohim le obrara a Sara en beneficio de su antepasado y sabían que el Todopoderoso pudo modificar en el curso de las cosas naturales. Por esta razón, su nuera y su nieta pidieron, imploraron al Eterno, no así Sara. Recordemos, como os he dicho, que Sarai es al principio de caminar con Hashem en el tema que vamos a leer. Y entonces Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar la egipcia, la sierva al cabo de 10 años que habitaba Abraham en la tierra de Canaán, y se la dio a Abraham, su marido, por mujer, con contrato matrimonial, aunque la que tuvo principal la tenía Sarai. Pero ella no obraba como las demás de su entorno, sino que se la dio por esposa. ¿Qué quiere decir al cabo de 10 años? Porque dice al cabo de 10 años es cuando Sarai le da su sierva a Abraham para que la coja por esposa, por mujer. Porque es el plazo que se le concede a la mujer en aquellos tiempos que no ha tenido hijos. Al cabo de ese periodo de tiempo, el marido debe casarse con otra. Los años pasados fuera de Eretz Israel no cuentan. Había esa costumbre que si no tenían hijos al tanto tiempo, para que su progenie, su simiente, su genealogía siguiera, usar lo que tenía a su medio, que era su sierva, que era joven. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que al saber que Agar está embarazada, ya se creyó, ya su condición de sierva dentro de ella pensó que había cambiado. ¿Por qué? Porque se la dio por mujer a Abraham. Se llegó a ella y concibió. Y agravaba a Sarai. La humillaba.
se sentía desplazada y Agar, al contrario, se sentía superior, más elevada. Por lo tanto, que ya vemos ahí una rivalidad entre estas dos mujeres, entre Sarai y Agar, en la misma casa, no, porque no había una casa como tal hoy día, sino que cada mujer vivía en su tienda y el hombre vivía en su tienda, pero estaban todos juntitos, ¿no? Entonces la rivalidad está dada, aquí ya. ¿Por causa de qué? Del niño que va a nacer, del embarazo, y reclama a Abraham, su esposo, que viendo ella que ha concebido, soy despreciada en sus ojos, y juzga el Señor entre tú y yo. Mi condición de señora de la casa, de esposa, es la misma que tenía antes de darte a mi sierva Agar. No ha cambiado, no ha cambiado nada. Sigo siendo la esposa principal. ¿Qué le dice a Abraham? Tu sierva está en tu mano. Aunque Sarai deseaba que Agar se casara con Abraham, ¿por qué lo hacía? Porque quería que al mismo tiempo siguiera siendo esclava suya, pues pensaba hacerse cargo personalmente de la educación del niño. Esta era la condición a la que ella había subordinado su proyecto, su idea. Es que concebir por la sierva, pero el niño es mío, el niño lo cuido yo, el niño lo educo yo, y el niño es, digamos, en los efectos, es hijo de mi esposo Abraham y mío. Pero se conoce que Agar ahí se levantó y ese plan lo quería estorbar. Agar. Y Sara lo vio. Como un vientre alquilado. ¿Qué? Como ¿Qué? ahora, como un vientre alquilado. Claro, alquilado, claro, igual. Y hay un mutuo acuerdo, ¿no? O sea, desde Sí. un principio se sabe que ese bebé no es tuyo, que tú estás ese vientre alquilándolo, y una vez nazca ese bebé, pues pertenece a la pareja que rentó el vientre, Okay. trayéndolo a algo actual. Sí, trayendo lo actual, fíjate, ya Salomón nos dijo, todo lo que es ahora ya ha sido. Ya ha sido. Lo que pasa es que estudiándolo lo vemos, si no estudiamos no lo vemos. Y cuando vio que Agar adoptaba una actitud arrogante a raíz de su embarazo, Sarai comprendió que sus esperanzas se venían abajo y experimentó nuestra madre una tremenda decepción. He hecho yo este plan, he organizado todo y ahora resulta que vuelvo a estar peor, está mi situación peor. Y de cierto se puso peor, si hasta aquí estamos peor. Y dice, y maltrató la Sarai y ella huyó de su presencia. Y maltrató la Sarai debido a la condición de señora y sierva. Nuestra madre Sarai no debió actuar de esta manera. Y Abraham lleva también aquí su parte de culpa, ya que no intervino en defensa de Agar, sino que la maltrataba y la maltrataba hasta que Agar se tuvo que marchar de la casa. Por lo tanto, vemos una rivalidad en la misma familia ya, entre dos mujeres. Y se fue de la casa y vino el ángel Sen y la paró, la llamó y le dijo, ven Agar, que quiero hablar contigo, digamos, lo digo yo, pero ¿qué dice la Torá? Agar, sierva de Sarai. Ya le puso quién era, el Eterno. Sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas?
¿de dónde vienes y a dónde vas? Ahí, el padre habla poco en su Torá, pero cuando habla tan claro, tan claro habla el Eterno, y tan conciso, que pone a la persona enfrente en la situación, y no tuvo más remedio que contestarle a Agar, pero le contestó solo la primera pregunta. El malach de Hazael le dijo, ¿de dónde vienes? Pero también le dijo, ¿a dónde vas? Y ella solo le contestó que huyo de la presencia de mi señora. Pero no le contestó a dónde iba. Porque el fugitivo sabe de dónde viene, pero se marcha de su casa, de su lugar, su hogar, y no sabe a dónde vaya. Y el malach le dijo, vuelve a tu señora. Tú no eres la señora en la casa de Abraham. Te has querido humillar a la esposa de Abraham. Tú eres sierva de Sarai. Vuelve y sujétate a tu señora. Los versículos 9 y 10, incluso el 11 y 12, contienen 3 informaciones diferentes. El primero, 9, anuncia la condición. ¿Qué le dice el 10? Que eres la señora, que eres la criada de tu señora. El versículo 10 contiene... Rabani, el 9 anuncia la condición de sierva, ¿sí? Claro, claro. El 10, ¿qué sería? El 9 vuelve a tu señora voluntariamente y sométete a ella. Y este sacrificio constituye la condición. El hijo deberá nacer y desarrollarse bajo el signo del reconocimiento voluntario de Sarai como ama y señora. Y deberá crecer bajo la influencia predominante de Sarai, de la señora. Pero Agar permanecía impasible, no decía nada al Eterno. El versículo 10 es el precio que has de pagar para tener una descendencia numerosa. Y Agar sigue impasible. Se calla. Y el versículo 11 y 12 que sigue, que le dice, tus descendientes serán los hombres más indómitos de la tierra. Y esta vez Agar se consideró satisfecha y acepta someterse, porque ya cuando le dice todo eso, le dijo Agar al Eterno, tú eres Elohim que veo, pues se dijo, he visto también al que me ve. Se tuvo que sujetar, pero también le da una bendición a ella. Estás encinta, tendrás hijos, parirás hijos, tu descendencia también será grande, etcétera, etcétera. Y ella aceptó también la condición a la que tenía que someter, pero también que iba a tener una descendencia a través de ese hijo, aunque iban a ser indómitos, fieros, lo que vemos hoy día. Ya estaba profetizado. Entonces allá no sabemos ya qué pasaría, allá en casa de Sara, en casa de con Sara, la señora y la sierva, la criada, pero ahí tuvieron que pasar cosas, porque una situación se obedece, pero de pronto no se cambia. No se cambia esa situación, porque luego si vamos a leer la parasha que viene, y decía que veía a Sara el comportamiento del niño y no le gustaba, y etcétera, etcétera. O sea, que vemos que sí, hubo una situación, tuvo que volver, regresar y someterse y criar ese hijo, que era hijo de Sara, etcétera, etcétera, pero ella también influyó. Pero bueno, a lo que yo quiero llegar es a la rivalidad entre estas dos mujeres que viven
en una situación que a ambas les atañe, en este caso, a ambas les atañe y tienen que convivir con ella y debiera ser lo mejor posible. Y esto lo quiero llevar yo al liderazgo, a los ministerios, a las personas, mujeres con llamados, ¿no? A las mujeres que tienen un llamado. Vemos fallos en Sarai, vemos fallos en Agar. Aún Sarai no es Sarai, es Sara. Aún no es Sara, es Sarai aún. Una joven caminando con él, no es joven, es anciana, pero poco tiempo, con esas experiencias tan fuertes que le tiene que tocar vivir. Y se tiene que ir moldeando el carácter y suavizando el temperamento y santificándose y alinearse con el Eterno y con los semejantes, etcétera, etcétera. Pero en nuestra condición para las mujeres que tienen un llamado donde el Jajam, la Rabaní, las pone en una posición, por ejemplo, como en el caso de empezar por la Madrejot, digamos, ¿no? Que puede ser un llamado al principio pequeño como las Madrejot. Ahí comienza el llamado. Se ve mal, ¿verdad? Tengo poca luz. ¿Verdad que tengo poca luz? Sí, Rabaní, tiene poca luz, pero se escucha muy bien. Lo vamos a dejar porque se ha ido el sol, hay mucho sol, pero se ha ido, entonces hay poca luz aquí. Y entonces, tiene un llamado, se empieza por lo bajo, se empieza por lo poco, se empieza por lo pequeño. En el servicio, no te van a poner a nivel alto para comenzar, es un comienzo. En el servicio pequeño llegarás donde tú, digamos, te propongas. Porque si la autoridad te ha puesto, y Hashem obra a través de la autoridad, también te da el Eterno la capacidad, la capacitación, y el Jajam o la autoridad, las autoridades, en este caso la Rabaní también y el Rabí, también te dan los instrumentos. Hashem te da los suyos y ellos te dan las instrucciones, los materiales, etcétera, etcétera, a seguir. Eso está claro, ¿verdad? Pero para ser una mujer que comienza a servir al Eterno, debe primero amar al Eterno y amar las almas. Amar las almas como las amó Abraham, como las amaba Sarai, porque Abraham trabajaba con los hombres, Sarai trabajaba con las mujeres. Las almas que dice que vinieron con Abraham no solo eran hombres, sino eran también mujeres, y cada uno trabajaba con los suyos. Abraham con los hombres, Sarai con las mujeres. Entonces debes tener amor a las almas. Primero, por supuesto, amor al Eterno, porque el Señor te ha visto y tu autoridad te ha visto en ti esa disponibilidad y ese caminar con el Eterno. Porque yo cuando empecé con el Jajam a estudiar las yeshivas allá en Altea, que él venía, cada 2 meses o por ahí venía, y me acuerdo que nos sentábamos a comer allá, íbamos arriba a darnos la yeshiva y luego bajábamos abajo a un local que tienen también muy grande, y allí comíamos y allí reíamos y allí incluso cantábamos, y al Jajam le gusta mucho la música flamenca y siempre le gustaba, venga hermana, coge la guitarra, había una hermana que cogía la guitarra y cantaba bien, y allí pues poníamos a hacer pues nuestro tiempo de, casi siempre era un Shabbat cuando venía a hacer las clases, y teníamos nuestro tiempo de expansión. Pero yo me fijaba que el rabí estaba sentado y estaba con la mirada así por un lado. No torcía la cabeza, pero los ojos los volvía para un lado. Y
y volvía, y según estaba mirándote, hablando con todos, pero él giraba la vista hasta que un día dice, Raquelita o Ragelita, no sé cómo decía, dice, ¿ha visto usted esa sierva? Raquelita. ¿Ha visto usted esas siervas que han estado fregando todos los platos de tantas personas que somos, cómo sirven al Eterno? O sea, que está en la reunión, en comer, en el tiempo de expansión, con todos, incluso haciendo juegos, pero también observando a todas las que están sirviendo, a las que están trabajando y fijándose. Por eso, ¿qué os quiere decir? Que él observa, que él ve antes, un tiempo antes, observando a ver la persona, cómo se comporta, cómo es, cómo sirve, etcétera, etcétera. Entonces, otra cualidad que debe tener es trabajar en ella. Cuando ya empieza a ponerte en un lugar, tienes que ser como el siervo Mosé, manso y humilde. Porque toda persona que está puesta en un lugar por su autoridad, el ego puede hacerle caer en malas situaciones, en malas pasadas. ¿Y cómo se combate el ego? La arrogancia, la posición, el yo, con la mansedumbre y la humildad. Otra cosa que debe tener también es la formación del carácter, como nos dijo nuestro rabí. La santificación también, irse purificando de sus viejas costumbres, de sus errores que ella sabe que tiene que cambiar, porque la persona en sí lo sabemos cuando tenemos que cambiar algo, para empezar, porque tenemos temor al Eterno. La consagración al llamado, lo que hizo Abraham y Sara, la separación de tu tierra, de tu parentela, si son obstáculos, porque si no son obstáculos, caminan contigo, incluso te pueden ayudar, ¿no? Te dan nuevas fuerzas, nuevos impulsos, te ayudan. Otra cosa, el estudio de la palabra, el estudio de la Torá. Porque ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Siempre lo que te dé tu rabino, tu rabaní. Sí, eso es un plan a la hora de un estudio. Pero luego van a surgir preguntas que te van a hacer ellas directamente y tú tienes que saber Torá para explicarse. Muchas personas vienen con muchas preguntas y muchas situaciones y muchas debilidades, muchos problemas emocionales. Y ahí sí que te pueden ayudar, pero hay momentos en que las preguntas son tan directas y tan personales, pues las tienes que tener, que tienes tú que tener un conocimiento de la palabra del Eterno, por muchas herramientas que tengas. Tiene que estar la Torá acá, en tu mente, la palabra, para saber en qué momento tienes que aplicarla a esa pregunta que te han hecho. Hay una cosa que yo quiero que sepáis, porque eso lo he visto yo en mi vida ya de años. Ya soy anciana, ya llevo años, de los 30 años tengo 71, y ya las canas, caminar ya 40 años, pues hay muchas situaciones en la vida. Pero tenéis que tener claro las personas que os ha puesto el Eterno a través de esto, vuestro rabino, vuestra rabaní, a una posición, incluso a la inferior de Madrijot, o de Morea, o de rabaní, en este caso también aplica a mí, ¿no? Porque no igual, pero digo desde el principio, de que nadie, ninguna persona os puede quitar ese ministerio.
Ninguna persona os puede quitar el ministerio. ¿Sabes quién? ¿Sabéis cómo lo podéis perder? Vosotras mismas. Vosotras mismas. Porque si el ministerio de Hashem, que se lo ha dicho a su siervo, y os lo pone, os eleva a otra posición, ninguna persona os quitará el trabajo, la función que ha determinado el Eterno para vosotras. No se lo quitó a Sara con Agar, no se lo quitó, era su rival. Cuando ella se vio embarazada siendo señora a la posición de señora también de Abraham, ya dijo, Sarai, tú ya te vas a quedar aquí humillada. Ya voy a encargar yo de humillarte. No lo permitió Hashem, porque era Hashem quien la llamó. Y los obstáculos los derriba también el Eterno, por diferentes situaciones, XXX situaciones. Pero el ministerio no os lo quita nadie, vosotras lo podéis perder si no lo trabajáis, si no lo valoráis, si no os esforzáis, ¿ok? Si no cumples tu función para la cual te pusieron. Ahí sí, os pasará como al del talento, que el Señor le dio un talento, dijo Yeshua, a uno le dio 5, a otro le dio 3, a otro le dio 1, y mientras los demás lo trabajaron, este que le dio 1 ni lo trabajó. ¿Y qué pasa? Que lo perdió. Se lo quitaron. Se lo quitó, digamos, en la parábola de Yeshua, se lo quitó Yeshua, se lo quitó el Eterno. No se lo quitó nadie. Él mismo lo perdió. Quitárselo a este y dárselo al que ha trabajado. Al que ha trabajado. Por lo tanto, nunca penséis que por muy alto que se levante una persona, una mujer, quien sea, un hombre incluso, para deciros que no os lo merecéis, que no, que vosotros no estáis capacitadas, que sois mujeres, que no podéis, si os lo ha dado el Eterno a través de vuestra autoridad, defenderlo, si es que amáis ese trabajo, defenderlo, porque el que lo tiene que quitar es Hashem a través de la autoridad. Si os lo da el rabino es el que tiene que decir, ya no más, hermana, pero nadie más. ¿Ok? Y llegado el momento, a defenderlo, como Sara. Abraham, esposo mío, mira lo que me está haciendo tu mujer, toma cartas en el asunto. Y entonces, ¿qué le dijo Abraham? Haz tú lo que tengas que hacer, que esto sirva. Defiéndete tú. Eso os pido también a vosotras. Llegado el momento, porque vais a tener muchos inconvenientes, muchas barreras, muchas pruebas, incluso de hermanos y hermanas. Pero tenéis que saber quién sois, qué llamado tenéis y a luchar por él, a trabajarlo y a luchar por él. Si en este proceso no queráis sobresalir en vuestro servicio, sino sorprenderme cuando estás haciendo el servicio, sorpréndeme con tu servicio en ese momento en que estás actuando, en el que estás haciendo la función, sorpréndeme ahí. Pero no querés sobresalir en toda situación, porque una vez que acaba tu servicio, sigues siendo una hermana más a mi lado y al lado de la comunidad, porque todos somos uno. Únicamente que en la función, en el tiempo determinado, ahí sí, ejerce tu ministerio, que ahí tienes autoridad. Pero no en todo momento procura no sobresalir. ¿Por qué? Porque por ejemplo, debemos ser mujeres que una vez que tengas ese llamado, quieras creer
que ya todo lo sabes, ya tu lugar es más alto que las demás hermanas, te tienen que escuchar solamente a ti, etcétera, etcétera. No, es en tu servicio en el que tienes que actuar ahí. Porque si tú te expones demasiado, se van a ver muchas cosas, lo vamos a ver, o lo van a ver todas las mujeres, en tus dichos, en tus acciones, en tus palabras, se va a ver tus debilidades, sin que nadie te las exponga. Por lo tanto, guardarte también tú. Y a la hora, como hacían los profetas ¿qué hacían? Se iban y se apartaban. Y venía el momento que Jesús decía, vete a este sitio, iban y se lo decían. Eso es guardarse, eso es guardarnos. Y para las jóvenes, las mujeres jóvenes, que el Señor las tiene ya apartadas para empezar un trabajo en la obra del Eterno, yo les aconsejaría que, primeramente, ya que está hablando de exponer demasiado, de sobresalir, que aprendan a ser, como os he dicho, humildes, con mansedumbre, que aprendan de las mayores, ya no mayores en edad, sino mayores también en canas, caminando con el Eterno. Porque estas mujeres mayores, caminando con el Eterno muchos años, han vivido muchas situaciones y han vivido muchas experiencias que las jóvenes no las han vivido, no han estado en esas situaciones. Ok, por lo tanto, lo que dijo también, sujetaros un poco a las canas y aprender de ellos, porque ahí está también la sabiduría. Mientras os vais preparando, mientras os vais, digamos, equipando con los dones, con la capacitación, con la santidad, con la mansedumbre, con el carácter, es lo que yo os aconsejo que hagáis, para que luego vuestro trabajo, vuestro servicio se vea y sea respaldado por el Eterno. ¿Os acordáis Miriam? Miriam, cuando tuvo una falta y se fue fuera del campamento, ¿qué hizo la congregación? Se paró. Hubo un fallo ahí de Miriam, se paró la congregación hasta que volvió a ser restaurada. Por lo tanto, tendremos fallos, pero si Hashem os puso, como puso a Miriam, en este caso, como puso a Sarai, los fallos siempre estarán, pero siempre ser humildes, pacientes, con amor a las almas, misericordiosas, y todo lo demás lo irá haciendo Hashem. Comportaros en la comunidad como un miembro más también cuando no ejerzáis la función. ¿Ok? Y creo que, amadas, he terminado. Sí, ya es la hora. Gracias, amada Rabanit. Gracias por llenarnos de toda esta bendición, de todas estas enseñanzas que nos llenan el alma. Recuerden, mis amadas, que el próximo miércoles seguimos con la lectura del libro, el Club de Lectura para la Mujer. Los jueves siempre es el mismo horario. Este es un espacio para líderes, para miembros. Siempre se recomienda, ¿no? Las notitas son muy importantes. Después ustedes las pasan por su alma y eso les va a ayudar mucho para purificarse, para tener un mejor servicio. Escribir también es un ejercicio muy bueno. Está comprobado científicamente que la escritura nos conecta. Yo amo la tecnología, o sea, yo tengo mucha tecnología, tengo como 20 aplicaciones, todo, pero las clases sí me gusta anotarlas con mi mano. Tanto las de mi amado Ahan como las de la Rabanit, sí me gusta anotarlas y les hago, pues, decoraciones y cositas, ¿no? Como para hacerlo más personal,
¿sí? Porque la idea es que tú lo vuelvas personal. La enseñanza, Dios la entra en el alma y se vuelve personal, porque cada uno de nosotros tenemos nuestras propias experiencias y la Torah nos habla para cada situación. Entonces, por eso estamos en lo que llaman una Torah terapia. Torah terapia. Eso es una Torah terapia, porque de aquí nos vamos, estoy segura que todas de aquí nos vamos recargadas, nos vamos renovadas y con más fuerza para tomar mejores decisiones.